Bien, entonces vamos a hacer esta reunión de ruptura prematura de membranas en más conocido como RPM, ¿no? Entonces, esta es una de las complicaciones más frecuentes en la obstetricia y, a ver, entonces, involucra a una proporción importante entre 10 a 15 a 20% en realidad, dependiendo de dónde hagan el estudio de prevalencia, pero es una complicación bastante frecuente en la obstetricia, ¿no? Y de hecho que el problema es mucho más manejable en los pacientes, las pacientes que tienen su embarazo a término, y de hecho que existe una complicación mucho más frecuente en las pacientes que tienen un embarazo pretérmino y una ruptura prematura de membranas antes de la semana 37, ¿no? Y cuanto más prematuro es el bebé, cuanto más prematuro es la ruptura prematura de membranas, valga la redundancia, entonces las complicaciones neonatales son mayores, ¿no? La mortalidad perinatal va inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿no? A mayor edad gestacional, menos mortalidad perinatal. A menor edad gestacional, más mortalidad perinatal. Entonces, vamos a hablar en esos términos porque en realidad el objetivo de la obstetricia es entregar no solamente a la madre indemne, sana, sin complicaciones y sin secuelas, sino además, ¿no?, un recién nacido en adecuadas condiciones para poder sobrevivir. Entonces, cuanto más prematuro, de hecho, que las cosas son más complicadas para el bebé, ¿no? Entonces, la definición de la ruptura prematura de membranas dice literalmente que es la solución de continuidad de las membranas coriamnióticas antes del inicio del trabajo de parto. Entonces, esa es la definición. O sea, si hay trabajo de parto, obviamente ya tiene otra denominación que nosotros en la obstetricia conocemos como ruptura precoz de membranas, cuando se rompen las membranas en el curso del trabajo de parto. Pero cuando no existe contracciones uterinas, cuando no existe la labor de parto como tal, como está en la definición, y se rompen las membranas, a eso le denominamos ruptura prematura de membranas. Entonces, la RPM es a término, obviamente, después de la semana 37. Después de la semana 37, la posibilidad de que exista un problema perinatal adverso es menor, ¿no?, bajísimo. Entonces, si nosotros tenemos antes de las 37 semanas, la posibilidad comienza a incrementarse a medida que la prematuridad es más severa, ¿no? Cuanto más prematuro es el feto, obviamente puede tener complicaciones neurológicas muy severas como parálisis cerebral, por ejemplo, cuando estos logran sobrevivir. El RPM pretérmino, ¿no?, que en realidad es de las complicaciones por prematuridad, se define aquella ruptura prematura de membranas antes de la semana 37, ¿no? Cuando nosotros hablamos del RPM entre las 32 y 37 semanas, obviamente es cercana al término, ¿no? De 23 a 32 semanas es lejos del término y previable antes de las 23 semanas. Prácticamente es un aborto fetal tardío, ¿no? Y bueno, ahí ya absolutamente no hay nada que hacer, ¿no? Incluso la conducción de la culminación del embarazo son absolutamente distintos. Si nosotros tenemos un embarazo de 25, 26 semanas, bueno, tratamos de que dure muchísimo más el embarazo como para poder darle alguna posibilidad de sobrevida al recién nacido, ¿no? Y otro término y otro concepto importantísimo que tienen que recordar es el tema del periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la ruptura de membranas y el inicio del trabajo de parto. Ese periodo de latencia es fundamental, porque si se produce la ruptura de membranas, cuanto el periodo de latencia es mucho menor, obviamente los riesgos de infección intramniótica obviamente serán menores, ¿no? Pero en otras circunstancias, nosotros tratamos de que ese periodo de latencia, por ejemplo, se prolongue, ¿no? ¿Por qué? Porque ese periodo de latencia nos va a servir para que el bebé esté dentro de la cavidad uterina y, de hecho, que darle la posibilidad de una ganancia ponderal de peso mayor. O de pronto, de que podamos influir
decididamente con los corticoides para la maduración pulmonar fetal o el uso de sulfato de magnesio para protección neurosensorial, ¿no? Entonces es importante esos detalles. El periodo de latencia, entonces, es el tiempo que transcurre entre la ruptura de membranas y el inicio del trabajo de parto, obviamente, y es inversamente proporcional también a la gestación, ¿no? A mayor edad gestacional y RPM, el periodo de latencia es menor. A menor edad gestacional con RPM, el periodo de latencia es mayor, ¿no? Y también otro concepto que tenemos que recordar es el de ruptura prematura de membranas prolongada. Entonces, nosotros nos referimos a un RPM prolongado cuando esta es mayor de 24 horas de evolución. De hecho, la connotación es absolutamente distinta entre unos antes de 24 y otros de 24 por las mismas consideraciones de riesgo de infecciones intramnióticas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de RPM? Del total de partos, del 7 al 14% se reportan como RPM. Cuando se refiere a RPM pretérmino, del total representa entre 30 a 40% de los pretérminos. Y los partos a términos entre 8 a 10%. Entonces, como comentábamos al inicio, es inversamente proporcional el tema del parto pretérmino y el periodo de latencia. Ahora, la etiología, como muchos problemas en la medicina, es desconocida, ¿no? No sabemos exactamente cuál es el momento engatillante para poder desencadenar la ruptura prematura de membranas. Pero, sin embargo, se han estudiado bastante los factores de riesgo y la gran mayoría inclusive no tiene factores de riesgo, ¿no? Pero, sin embargo, en base a los análisis estadísticos y los estudios de investigación, fundamentalmente de casos control, es que se han establecido algunos factores de riesgo importantes, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo medioambientales, por ejemplo, las personas que fuman tienen un riesgo mucho mayor de que puedan desarrollar en su embarazo una ruptura prematura de membranas, ¿no? El abuso de drogas, la anemia, el estado socioeconómico bajo también, ¿no? De pronto está por el tema del nutricional, el tema de la anemia, ¿no? Historias previas de ruptura prematura de membranas en los embarazos anteriores, ¿no? Un índice de masa corporal disminuido, una malnutrición, desórdenes vasculares en el colágeno, ¿no? Desórdenes en la síntesis de ácido hialurónico, ¿no? Procesos inflamatorios en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, una infección dental, de repente una infección urinaria, una infección en alguna parte, obviamente comienza a liberar factores inflamatorios y eso incide bastante en la ruptura de membranas, ¿no? Y el uso de corticoides de manera crónica, ¿no? Entonces, esos son algunos factores de riesgo que se han establecido para el tema de ruptura prematura de membranas. Ahora, otros factores de riesgo, por ejemplo, cuando uno hace diagnósticos invasivos, ¿no? Amniocentesis es una de las causas frecuentes de RPM, ¿no? Una biopsia de vellosidades coriales, la cordocentesis. Entonces, esos también son unos factores factores de riesgo un poco iatrogénicos, ¿no? Infección bacteriana ascendente, en algún momento se ha referido a la vaginosis bacteriana como uno de los factores de riesgo de ruptura prematura de membranas, el sangrado antes del parto, el trauma abdominal, anormalidades uterinas, ¿no? Como útero bidelfo, tabicado, bicorne, también influyen bastante en los problemas de ruptura prematura de membranas. La insuficiencia cervical también, o sea, cuando hay incompetencia cervical, obviamente puede producirse RPM y es un factor de riesgo importante. La conización cervical previa, ¿no? O la dilatación cervical per se, ¿no? Factores de riesgo útero-placentario, por ejemplo, el tema del polidramios, la sobredistensión uterina, obviamente entra dentro de la explicación por qué puede haber una ruptura de membranas, los embarazos múltiples por la misma razón, ¿no? La hemorragia por desprendimiento prematuro de placenta
y la infección intramniótica o la coriamnionitis propiamente. Entonces, esos son los factores de riesgo que se detallan en los textos y en la literatura, ¿no? Ahora, en la fisiopatología entran tres elementos importantes, por ejemplo, el tema de los defectos estructurales de la formación de la membrana amniótica, ¿no? Que se detallan una serie de elementos que juegan un rol importante explicando la ruptura prematura de membranas. El otro elemento fundamental es la sobredistensión de las membranas, ¿no? Como en el caso de embarazo múltiple, polidramios, ¿no? O macrosomía fetal, etcétera, etcétera, ¿no? O causas infecciosas, ¿no? Como habíamos conversado hace un momento y les había mencionado, por ejemplo, una infección dentaria, una infección vaginal, una infección urinaria, ¿no? Son elementos importantes que juegan en, un rol en la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas. Entonces, fíjense, estas son las capas que tiene el amnios y el corio, ¿no? Obviamente, el amnios es mucho más delgado, pero tiene muchas más capas. El corio es una capa un poquito más gruesa y tiene menos capas, ¿no? Es importante ver qué tipo de sustancias componen cada una de ellas, pero de hecho el colágeno en todas sus variedades forma parte importante de la estructura tanto del amnios como del corio, ¿no? Y hay diferentes tipos de colágeno, ¿no? Como veremos también dentro de la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas juegan un rol importante, ¿no? Esta es una fotografía de una microscopía donde se ve la capa interna, de hecho, que es el amnios, y la capa externa es el corio, ¿no? Bueno, ahora, hablando propiamente de la ruptura prematura de membranas, ¿no? El sitio más frecuente de la ruptura de membranas amnióticas es el área supracervical. Es en esta zona donde usualmente se produce la ruptura de membranas, ¿no? Esa zona que recubre el ostium del área cervical, ¿no? Y la membrana amniótica en este sitio se altera estructuralmente, ¿no? Se altera fácilmente y a menudo está cargada de bacterias. Obviamente, la posibilidad de que las infecciones bacterianas que puedan ir en forma ascendente a través del cuello uterino jugarían un rol preponderante en el tema de la ruptura prematura de membranas. Ahora, en la explicación del RPM existen alteraciones del colágeno por reacción, por efecto de las metaloproteinasas, ¿no? Y estos son los tipos de metaloproteinasas que se ven comprometidas en el RPM pretérmino, la 8, en el RPM a término, la 9, y en la RPM con invasión microbiana, también la 9, ¿no? Entonces, estos son básicamente explicaciones acerca del rol del colágeno en la ruptura prematura de membranas. Ahora, cuando una paciente refiere que o llega a la emergencia o llega a la consulta y nos dice, ¿sabe qué, doctor o doctora? Me he mojado completamente la pierna, el muslo, inclusive ha mojado el piso, el suelo. Entonces, de hecho, que estamos pensando en que efectivamente se podría tratar de una ruptura prematura de membranas, ¿no? Porque las otras versiones que ameritan de pronto una evaluación un poco más acuciosa es cuando le dicen, sí, me estoy mojando la ropa interior, me mojo un poco más. Entonces uno tiene que acudir a una serie de valoraciones y de evaluaciones de laboratorio como para poder confirmar de que efectivamente se trata de una ruptura prematura de membranas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una infección intramniótica y se produce la ruptura prematura de membranas? ¿No? Puede existir fiebre, taquicardia fetal, taquicardia materna, hay una sensibilidad uterina, contractilidad uterina y salida de líquido amniótico fétido. Esto es fundamentalmente cuando existe RPM más infección intramniótica, ¿no? Más una coriamnionitis, ¿no? Y es por eso que se produce toda la sintomatología de que efectivamente una complicación infecciosa como es la fiebre, la respuesta de la taquicardia fetal, la respuesta de la taquicardia materna, la sensibilidad uterina,
la contractilidad uterina y la salida de líquido amniótico con mal olor, ¿no? Y si nosotros tomamos un análisis de laboratorio, podemos encontrar leucocitosis, neutrofilia, la proteína C reactiva elevadísima, se puede identificar bacterias en el líquido amniótico, se tiene que hacer cultivos en el líquido amniótico para poder identificar las bacterias, es importantísimo hacer eso, ¿no? La interleuquina 6 sérica, ¿no? La ecografía y el monitoreo fetal, que son fundamentales, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Una vez que la paciente viene y nos cuenta la historia, es importante valorar otros aspectos, ¿no? Si les dicen, ¿sabe qué? Perdió líquido, pero siempre es importante, además de explorar en la anamnesis la pérdida de líquido amniótico, hay que ver si es que existe, por ejemplo, otros síntomas como movimientos fetales, como contracciones uterinas, como sangrado vaginal, o puede existir síntomas premonitorios de preeclampsia, ¿no? O de eclampsia. Entonces, todos esos detalles también se exploran en la anamnesis, que es bastante sucinta en la emergencia. Pero cuando vamos a explorar el tema de la ruptura prematura de membranas, lo primero que tenemos que hacer es poner un espéculo y obviamente casi el 90% de los diagnósticos a través de la maniobra de Valsalva se pueden identificar, ¿no? A través de la especuloscopía. Y claro que sí, la combinación de la historia clínica también se puede hacer la prueba de nitracina en ese porcentaje donde a veces tenemos duda, ¿no? Y la cristalografía debe ser usada para evaluar a las pacientes con RPM. Nosotros usualmente hacemos pues el tema de la cristalografía, ¿no? Ponemos el espéculo y el líquido que queda en el espéculo lo extendemos en una lámina, lo llevamos al laboratorio para verlo en el microscopio y ahí cuando es RPM, cuando hay líquido amniótico, se ven como una forma de helecho las imágenes en la microscopía. Es bastante interesante cuando ustedes vayan a hacer la rotación, traten de hacer eso cuando vean una paciente con ruptura prematura de membranas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una paciente con ruptura prematura de membranas, ¿no? Primero es necesario definir la edad gestacional. No es lo mismo tener una ruptura prematura de membranas de 38 semanas que de 36 y tampoco es lo mismo tener una de 33 semanas o tener otra de 28 semanas. El manejo es absolutamente distinto en esos escenarios, ¿no? Y bueno, aparte de definir la edad gestacional, en la evaluación ginecobstétrica hay que ver cómo está la presentación y cómo está el bienestar fetal. Uno de los pasos más importantes dentro de la evaluación de las pacientes con RPM es definir si hay o no hay infección intraamniótica. Entonces, para eso hacemos uso de la clínica, como comentábamos antes, los síntomas que uno tiene que explorar, ¿no? Y también los signos. Y de hecho que nos ayuda muchísimo el cultivo del líquido amniótico, el cultivo del fondo de saco posterior para poder establecer la sensibilidad antibiótica que es muy necesario en la actualidad, ¿no? Y hay que ver si es que hay signos de desprendimiento de prematura de placenta, si el parto es inminente y también hacer un monitoreo electrónico fetal. Entonces, son circunstancias que uno tiene que abordarlo y obviamente uno sistematiza durante sus prácticas qué es lo que se tiene que hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Y con las otras patologías maternas que también acuden a la emergencia de los hospitales. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la RPM? ¿Cuáles son las complicaciones fetales fundamentalmente de la ruptura prematura de membranas en el feto? Cuanto más precoz, perdón, cuanto menos edad gestacional tiene eh, el feto o el embarazo, hay necesidad de valorar cuál es el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Antes de las 34 semanas, no se olviden que aún existen los órganos que están en un proceso de inmadurez, ¿no?
o en proceso de maduración, digámoslo mejor así. Después de las 34 semanas, la posibilidad de que exista un problema, un síndrome de dificultad respiratoria, es mucho menos que antes de las 34 semanas. No se olviden que en la clase de parto pretérmino seguramente les han comentado la importancia del surfactante, la importancia de los corticoides en el manejo de este tipo de pacientes. Otra de las complicaciones fetales de la ruptura prematura de membranas como consecuencia de la infección intraamniótica es la sepsis neonatal, ¿no? Y la otra es la hemorragia intraventricular. Entonces, esas son las complicaciones fetales durante el desarrollo de la ruptura prematura de membranas. Ahora, hay otras complicaciones maternas de la ruptura prematura de membranas. Una de las complicaciones más frecuentes es la coriamnionitis. La siguiente complicación frecuente es la endometritis, cuya evidencia básicamente se hace en el posparto y además la hemorragia posparto, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones maternas de la ruptura prematura de membranas, ¿no? Coriamnionitis, endometritis y la hemorragia posparto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas gestantes ya diagnosticadas, ¿no? Evaluadas, y ya sabemos que se trata de un RPM y ya hemos definido la edad gestacional? Entonces, como les comentaba, si es una gestante mayor de 34 semanas, ya casi nosotros no dudamos en que si la ruta va a culminarse el embarazo por un parto vaginal, que continúe la labor de parto vaginal. Pero si existe alguna complicación materna adicional y es necesario sacarlo del producto, lo sacamos por vía abdominal. Pero de hecho que como cualquier parto, la preferencia es que sea a través de un parto vaginal. En cambio, si nosotros tenemos un embarazo menos de 34 semanas, de hecho que el manejo es expectante, ¿no? El manejo es expectante. Podríamos recurrir a una serie de elementos como para poder prolongar el embarazo. Y eso obviamente ayudar a la maduración, sobre todo la maduración pulmonar fetal, porque de lo que se mueren más los bebés, ¿no? Es por prematuridad y por bajo peso. Y por prematuridad se mueren más por un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, cuanto más tiempo esté dentro del abdomen el bebé, es mucho mejor, no solamente para el crecimiento, sino para el proceso de maduración. Uno tiene que definir si el parto va a ir por parto vaginal o por cesárea, ¿no? Uno tiene que definir eso, ¿no? Dependiendo cómo esté la condición obstétrica. Pero de hecho que no siempre se culmina en un parto por cesárea. Si las condiciones obstétricas dan la posibilidad de que tiene que ir por un parto vaginal, hay que procurar de que vaya por un parto vaginal. Este tipo de pacientes se tienen que hospitalizar, no pueden estar caminando, pues no pueden estar haciendo cosas de la rutina del ser humano. Tienen que estar hospitalizadas, ¿no? Y hay que pedir marcadores de infección, los clásicos como el hemograma, la proteína C reactiva, ¿no? La interleuquina 6 mayor de 8 también es una alternativa que en algunos sitios lo vienen utilizando, ¿no? A ver, vamos a continuar. Ahora, ¿qué tipo de medicación se usa en los pacientes, en las pacientes que están con RPM y sobre todo cuando se trata de los prematuros, los pretéritos, ¿no? Porque ya hemos dicho, más de 34 semanas, ya, hay que resolver el problema, no nos hacemos más problemas y podemos evacuar el producto. Pero el problema está cuando utilizamos, cuando nos enfrentamos a embarazos menores de 34 semanas. Entonces, en ese escenario es importantísimo el uso de los antibióticos, ¿no? Porque los antibióticos han demostrado que ese periodo de latencia del cual hablamos al inicio sea mucho más prolongado, ¿no? En segundo lugar, utilizar corticoides fundamentalmente para la maduración pulmonar fetal. Esto siempre antes de la semana 34, ¿no?
Y el sulfato de magnesio para la maduración neurológica, que es importantísimo, y los tocolíticos, que está en un tema de cuestión y de dudas para ver si es correcto o no es correcto el uso de tocolíticos en pacientes que no solamente están con RPM, sino con la amenaza del parto pretérmino, están con contracciones uterinas, lo cual podría desencadenar un parto antes de la semana 34, ¿no? Lo cual, obviamente, en la obstetricia se desea que por lo menos mínimamente estén por encima de las 34 semanas, y a eso algunos, bueno, pueden llegar y se hace el esfuerzo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de antibióticos utilizamos? Nosotros en el protocolo del hospital donde trabajo, el Hospital Nacional Hipolitano, y creo también está en correlación a las guías nacionales desarrolladas por el Ministerio de Salud, y también obviamente en relación a las sociedades científicas de la ginecología obstetricia, es que se utiliza la ampicilina, ¿no? Ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas. La ampicilina es un antibiótico antiquísimo, que ya incluso muchos ya se habían olvidado de su existencia, pero sin embargo desde hace unos 10 años lo han rescatado como para poder utilizarlo en ruptura prematura de membranas, sobre todo en prematuros. Adicionalmente, obviamente nosotros no tenemos la presentación de la eritromicina endovenosa, lo podemos usar por vía oral, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, ¿no? Y uno puede utilizar otras alternativas, por ejemplo, cefalosporinas de primera generación, ¿no? Como una alternativa. Pero lo que sí tengo que recomendarles es que la amoxicilina más el ácido clavulámico está contraindicado en el embarazo. ¿Por qué? Porque está asociado a un riesgo mucho mayor de enterocolitis necrotizante en el feto. Entonces es importantísimo recordar ese tema, ¿no? No solamente porque a veces les pregunten en el examen, sino porque no deberían hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de los antibióticos? Y estas diapositivas son importantísimas porque a usted les va a permitir decidir sobre una paciente qué usar y qué no usar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros utilizamos los antibióticos en una mujer, en todas las mujeres que vienen con ruptura prematura de membranas antes de la semana 34? Esta es una revisión del Cochrane del 2017. ¿Cuál es la conclusión? Hay una menor incidencia de coriamionitis, ¿no? O sea, hay un grado de protección importante. Y es mucho mejor, ha sido mucho más beneficioso utilizar antibióticos en RPM pretérmino. ¿Por qué? Porque disminuye la incidencia de coriamionitis. No se olviden que la coriamionitis es una complicación materna fundamentalmente, pero que puede conllevar también a sepsis neonatal, ¿no? Una menor incidencia de infección materna, en general, ¿no? No solamente de infección intraamniótica, sino también otro tipo de infecciones con un rango de protección también importante, ¿no? Un aumento en el periodo de latencia al nacimiento en 48 horas, o sea, lo que nosotros comentábamos, ¿no? Hace un momento, ¿no? El periodo de latencia, ¿no? Que es el tiempo que se inicia las contracciones uterinas luego de haberse identificado la ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, ese periodo de latencia, cuando se utilizan los antibióticos, obviamente es mucho más prolongado, ¿no? ¿Y nos interesa que sea más de 48 horas? Claro que sí, que nos interesa que sea más de 48 horas, porque el efecto de los corticoides que van a estar destinados en la prescripción para poder hacer la maduración pulmonar, por lo menos debería ser durante las 48 horas posteriores a la administración del corticoide, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo. Un aumento en el periodo de latencia al nacimiento de 7 días. De hecho, que hay un rango de protección también, ¿no? O sea, nos interesa prolongar cuanto más, ¿no? El periodo de latencia. Una menor incidencia de infección neonatal. Claro que sí, o sea, si hay menor infección intramniótica, si hay menor coriamionitis, el efecto también va en el recién nacido, ¿no? Hay una menor incidencia de infección neonatal, ¿no? El riesgo relativo es un elemento de protección con los indicadores de confianza
que no incluyen la unidad, y esa valoración nos dice efectivamente que sí existe esa menor incidencia de infección neonatal. Un bajo requerimiento de surfactante, claro que sí, ¿no? Cuando utilizamos los antibióticos y a posteriori nace el bebé, de hecho que el uso de surfactante es mucho menor, ¿no? En el grupo de pacientes que han utilizado los antibióticos. Un menor número de lesiones neonatales por ultrasonido, también, ¿no? También todos estos detalles son fundamentales. Entonces, esa es la importancia de los antibióticos sobre la madre, sobre el recién nacido, ¿no? Cuando se trata de RPM pretérmino. Ahora, la importancia de los corticoides en RPM pretérmino está harto conocido. Esto viene desde la década de los 60, 70, ¿no? Con donde se demostró efectivamente que los corticoides, el uso de los corticoides en los pretérminos son fundamentales porque disminuye el riesgo de infección, perdón, el riesgo de asfixia perinatal, ¿no? Es uno de los elementos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que ¿en qué nos favorece el uso de los corticoides en RPM pretérmino? ¿Reduce la mortalidad neonatal? Claro que sí, ¿no? De hecho, el síndrome de dificultad respiratoria también reduce. También reduce la hemorragia intraventricular y también reduce la complicación de la enterocolitis nefrotizante, ¿no? Todas estas complicaciones obviamente pueden ser tan mortales cuanto más prematuros son los recién nacidos, ¿no? Ahora, el uso de corticoides desde el punto de vista teórico, nosotros lo hemos discutido seguramente en diferentes momentos de nuestra formación, que los corticoides bajan un poco la inmunidad de las personas cuando el uso es prolongado, ¿no? Pero en el uso, como el que se le da a las mujeres con RPM pretérmino, no produce ningún riesgo de infección materna o neonatal. Un solo ciclo de corticoides prenatales se debe considerar de rutina para todos los partos prematuros, ¿no? En algún momento se recomendaba que se debía dar un segundo curso de corticoides, pero en realidad hasta ahora es bastante controversial. Ahora, los tocolíticos en RPM pretérmino, o sea, el tocolítico nos ayuda para poder inhibir las contracciones uterinas, ¿no? El tocolítico se supone ideal por excelencia, es el que bloquea los receptores de oxitocina, ¿no? Pero tenemos nosotros que tener la precaución de que si existe una infección intramniótica, no es prudente tocolizar, ¿no? Entonces, por eso mismo su uso es controversial, ¿no? Ya. Y además, los tocolíticos podrían usarse máximo 48 horas solo para permitir una maduración pulmonar si no hubiera infección intramniótica. Entonces, la valoración de cada paciente es fundamental para poder decidir si utilizamos o no utilizamos un tocolítico, ¿no? Ahora, el sulfato de magnesio como neuroprotección fetal, ¿no? Esta revisión del Cochrane del 2009, cuyo objetivo era disminuir la frecuencia de parálisis cerebral. O sea, el uso de sulfato de magnesio en la obstetricia no solamente es un excelente tocolítico, sino además nos sirve para la neuroprotección fetal. La administración antenatal del sulfato de magnesio, ¿qué nos ha mostrado? Una reducción relativa del 32% de parálisis cerebral, ¿no? Y una reducción relativa además de 39% de disfunción motora gruesa. Entonces, son dos elementos que han medido en los estudios que se han realizado. Esto es obviamente una revisión sistemática y importante recordarlo siempre, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del sulfato de magnesio en los pretérminos, que no solamente, les reitero, actúan como tocolíticos, sino también como un elemento de neuroprotección fetal? ¿Ya? Y estamos llegando de repente a una de las últimas diapositivas. ¿Hasta qué edad
podemos administrar sulfato de magnesio como un elemento de neuroprotección fetal, ¿no? En realidad no existe consenso en relación a la edad gestacional límite para indicar sulfato de magnesio. Hay guías de prácticas clínicas como la BIM Nacional de Australia y Nueva Zelanda y la del Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología que establecen como límite las 30 semanas, ¿no? Otras guías como la de Canadá, ¿no? La del Colegio Americano y de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos recomiendan su uso hasta la semana 32. Entonces, de cajón, antes de las 32 semanas, utilizamos sulfato de magnesio como un elemento de neuroprotección fetal, ¿no? Y ahora, ¿en qué momento finalizamos un embarazo? Es clave eso, ¿no? ¿En qué momento tenemos que finalizar un embarazo? Cuando se trata de embarazos a término, lo que tenemos que hacer es una inducción del trabajo de parto, ¿no? Sobre todo cuando están en presentación cefálica, ¿no? Porque si están en presentación podálica, transversa, ¿no? Y si no tiene condiciones para poder tener un parto vaginal, no lo vamos a inducir, ¿no? Entonces, optamos por una vía mucho más rápida que la cesárea. En cambio, si tenemos las condiciones para un parto vaginal y una paciente con RPM, de arranque, nosotros vamos a inducir con oxitocina o con una prostaglandina para poder viabilizar un parto vaginal, que es en realidad lo más recomendable, ¿no? Y si tenemos embarazos mayores de 34 semanas, uno tiene que concluir la gestación de acuerdo a la condición obstétrica, ¿no? También comentamos de esto, ¿no? Y si es que existen las posibilidades de que pueda ir para un parto vaginal, vamos para un parto vaginal, ¿no? Pero no vamos a entrar a operar cesáreas de manera innecesaria, ¿no? Cuando es prudente hacerlo, se hace, pero si no, obviamente vamos hacia un parto vaginal. En relación a los embarazos de 32 semanas, ¿no? Nosotros tenemos que concluir primero madurez fetal, ¿no? El tema del uso del corticoide para poder culminar el embarazo con maduración pulmonar hecha y con neuroprotección también. Entonces, ahí uno más o menos logra esos objetivos de haber utilizado corticoides durante el tiempo que pudo haber durado el periodo de latencia y si es que existe la necesidad de interrumpir el embarazo, uno tiene que valorar también ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué condiciones? Cuando existe un oligonemio severo o una infección intramiótica fundamentalmente, ¿no? Entonces, si existe una infección intramiótica, no vale la pena prolongar el embarazo porque obviamente el riesgo materno de una sepsis es mayor y el riesgo fetal también de una sepsis neonatal es mucho mayor, ¿no? Eh, puede haber muerte fetal, por supuesto puede haber muerte fetal, entonces en esa condición pues ni hablar, pues uno tiene que evacuar el producto sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Porque ya el feto está muerto, ¿no? A veces existe bastante controversia cuando tenemos embarazos de 24, 25 semanas y uno hace el esfuerzo de prolongar el embarazo y es un poco difícil, ¿no? Es un poco complicado y extraer un producto para poder darle viabilidad también a esa edad gestacional, obviamente las secuelas son muy, muy serias, ¿no? Ahora, cuando existe enfermedad materno-fetal que se beneficie con la interrupción, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, si puede haber un problema de una placenta previa sangrante, un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Una preeclampsia severa, que la única alternativa es evacuar el producto y sus anexos, entonces ni hablar. En esas condiciones uno tiene que interrumpir el embarazo. Bueno, entonces, mis queridos amigos, vamos a aperturar el rol de preguntas. No sé si existe alguna pregunta, por favor, háganla que los estoy escuchando. ¿Ya? A ver, ¿quién levanta la mano? No sé si hay algún comentario en todo caso. A ver, muchachos, no se queden mudos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor.
Me parece una definición bastante sencilla. Bueno, hay que leer un poco más sobre ese tema, pero yo creo que es importante destacar qué cosa es el RPM, conceptos claves como periodo de latencia, como ruptura prematura propiamente y ruptura precoz de membranas, como lo hemos conversado, cómo se hace el diagnóstico del RPM y cuál es el manejo del RPM y obviamente todo esto en función de la edad gestacional, ¿no? Entonces, muchachos, a seguir estudiando, la verdad que están me imagino, con todas las clases a través de online, la verdad que la situación pues obviamente no nos permite tener las prácticas como deberíamos tenerlas, pero esperemos que los próximos meses mejoren las cosas y podamos retornar, no de repente a la normalidad de antes, pero al desarrollo académico que ustedes deben tener como tiene que ser con evaluando a nuestros pacientes, ¿no? Ya entonces, así quedamos muchachos, cuídense mucho, muy buenas tardes y a seguir estudiando. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, doctor.